A ver, ¿quién lee? Voluntarios. Ya, muy bien. Niña de 5 años. Caso clínico. Fuerte, fuerte. Caso clínico. Niña de 5 años de edad, procedencia Manzanillo, cerca de Lima, desde hace un año. Tipo de enfermedad, más o menos 4 días. Síntomas principales: fiebre de 38 grados Celsius, rinorrea mucosa sanguinolenta, dolor de garganta con faringitis con exudado faringoinaliano blanco grisáceo, tos, ronquera, dolor y dificultad al deglutir, dificultad respiratoria, adenomegalias cervicales y laterales, cuello de toro y sospecha de miocarditis. Ok. En la primera figura, bueno, no se aprecia muy bien, pero en realidad había unas placas coalescentes, una sola placa de color blanco grisáceo, ¿no? Y acá tampoco se aprecia muy bien, pero es adenomegalias que hace ver como si fuese pues, un cuello de toro, ¿no? Necesitamos una hojita para que se noten sus nombres. ¿Qué opinan? No importa que se equivoquen, chicos, este es el momento que tienen para equivocarse. Luego después, cuando ya saquen su famoso sellito y ustedes sellen, ya no se van a poder equivocar. Entonces ahora equivóquense. ¿Qué opinan? ¿Qué? Podría ser. Denme diagnósticos, a ver. ¿Qué? Es que el exudado blanco grisáceo creo que también es característico de candidiasis. Puede ser, ya una candidiasis, una faringitis bacteriana. ¿A eso te referías? Sí. Ya, ok. ¿Abrimos? ¿Sí? Pero en las tres, ¿no? Uno de las tres. Ya, último de esa. ¿Dónde está? Diagnósticos. Ustedes están estudiando para qué? Para dar diagnósticos, ¿no? Y luego de su diagnóstico un plan de tratamiento. Porque ustedes no me están estudiando para mirar, para hacer esto, ¿no? Todo esto, la anamnesis y el examen físico, ¿a qué te lleva? A una impresión diagnóstica y la impresión diagnóstica a un plan de trabajo, ¿no es cierto? Diagnósticos. O los llamo por su nombre a los que conozco. Candidiasis. Creo que había también una bacteria que afectaba el miocardio. Era Sí, sí. Pero a ver, diagnósticos. Acá yo bien podría decir que es una rinofaringitis, que es una faringoamigdalitis purulenta, podría decir que hay una adenomegalia bilateral, por lo que me están diciendo, podría decir que hay una dificultad respiratoria, que puede ser hasta una insuficiencia respiratoria, una miocarditis, podría haber varios diagnósticos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que... ¿Han ido algo de los tres temas que nos toca exponer ahora? Nada, absolutamente nada. Porque si hubiesen leído que sea un poquito, reconocerían esta enfermedad, porque es una enfermedad que si bien no la hemos visto, ustedes menos, y yo no la he visto, ustedes menos, entonces la reconocerían por su nombre, aunque sea, ¿no? O sea, por eso que les estoy diciendo, que es la garganta con una faringe, con un exudado faringoamigdaliano blanco grisáceo, y esas adenomegalias cervicales bilaterales son típicas de una de las enfermedades que vamos a exponer el día de hoy, que es difteria. Es más, si se acordarán, hace 3 años hubo una última alerta epidemiológica en Lima, en el Hospital 2 de Mayo, de una chiquita, de una paciente, que es esta, que falleció por difteria, y que era una niña que vivía, bueno, en Lima, pero que venía de la selva y que no tenía ninguna
ninguna vacuna. Entonces, el hecho de no tener ninguna vacuna es un alto factor de riesgo para cualquier enfermedad que es inmunoprevenible, como la difteria, chicos. Es una enfermedad infecciosa inmunoprevenible causada por un bacilo gram negativo. ¿Cuál? El Corynebacterium listerioides. ¿Ok? Puede haber otros tipos de Corynebacterium, como el Ulcerans, el Hemolyticum, pero el que nos interesa es el Listerioides, que es motivo de la charla. Puede provocar una enfermedad respiratoria, cutánea o un estado de portador sano. O sea, tres tipos. ¿Ya? Respiratoria, cutánea y portador sano. No más. Hay 4 biotipos toxigénicos del Corynebacterium listerioides. ¿Sí? El grave es el intermedio, es el mitis y el relevante. ¿Cuál creen ustedes que es el que da enfermedad más severa? Claro, muy bien. ¿Y cuál es el que da enfermedad más leve? El mitis. Ok. Entonces, la transmisión de contacto con material infeccioso, secreciones respiratorias o lesiones cutáneas. De cualquiera de las dos formas uno se puede infectar, tanto por gotitas al toser el paciente o uno estar en contacto con ese paciente o al estar en contacto con las lesiones cutáneas también. Los seres humanos son el único reservorio de esta bacteria. Ocurre en todo el año, pero más en los meses fríos, como los que supuestamente van a venir, ¿no? Que el clima ha cambiado, pero va a venir. Durante 1930 y 1940 empieza la disminución de la incidencia por la introducción de la vacuna infantil con el toxoide difterico. ¿Ya? O sea, desde que se empezaron a colocar las vacunas, empezaron a disminuir todas estas enfermedades que anteriormente causaban mucha mortalidad. Y acá se los presento, pues, ese bacilo de Klebsiella, que es el Corynebacterium listerioides, que tiene una forma de un mazo o de un palillo de tambor o de un fósforo, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Obviamente pues está caricaturizado, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Primeramente hay una inflamación, llega la bacteria al epitelio del tracto respiratorio, ocurre una inflamación localizada en el epitelio respiratorio o en la piel, de acuerdo al tipo, porque recuerden que evolucionó que son 3 tipos, ¿no? El respiratorio, el cutáneo y el portador sano. Una vez que la bacteria invade e infecta el epitelio respiratorio, va a empezar a producir una exotoxina, que es la que va a originar el daño. Esta exotoxina ingresa a la célula, va a originar un daño, lesión y muerte celular. La toxina, ¿qué factores se utiliza para ingresar a la célula? Los factores de crecimiento que los utiliza como receptores para poder ingresar a la célula. ¿Y qué efectos puede producir? Puede producir efectos locales y también efectos sistémicos. Los efectos locales como la pseudomembrana coalescente, blanca, grisácea, que es típica, y daños o lesiones a nivel sistémico, sobre todo en el miocardio, en el sistema neurológico y a nivel de riñones, que pueden producir una necrosis tubular renal. ¿Ok? La más común de todas es la difteria respiratoria, entonces es de la cual vamos a hablar un poquito más. Aparece 2 a 5 días luego de la infección. Es una aparición gradual y progresiva, una vez que empieza ya no termina. ¿Qué síntomas puede presentar? Malestar general, cualquier síntoma de una infección respiratoria. Es por eso que al inicio lo podemos confundir con cualquier rinofaringitis o cualquier proceso respiratorio que te dé dolor de garganta, tos, fiebre, rinorrea, hiporexia, con cualquiera. Entonces es bien difícil reconocerle su estadio inicial. ¿Cómo podemos sospechar? ¿Cómo creen que podemos sospechar que puede ser una difteria? Si todavía no ha aparecido la placa esta coalescente, blanco grisáceo y las adenopatías a nivel cervical. ¿Cómo creen? Con el antecedente de la inmunización. Obviamente es muy importante, por eso ustedes, sobre todo en menores de 5 años y en todo paciente, deberíamos siempre preguntar su calendario de vacunación. ¿Ok? Entonces, dolor de garganta, malestar general, linfadenopatía cervicales, febrícula, sensación de alza térmica, al inicio es inespecífico como casi todos los procesos respiratorios altos. Eritema faríngeo leve al examen, un exudado gris y blanco y empieza a aparecer. 1/3 forma pseudomembrana coalescente, no todos forman esa membrana típica coalescente, ¿ok? Se adhiere al tejido
sangre a raspar. ¿Qué es típico de esta membrana? ¿Cómo la podemos diferenciar de la candidiasis, como me dijiste? Este tipo de membrana tú la tratas de raspar y sangra con facilidad. ¿Ok? Es típico. Puede extenderse, puede empezar en la orofaringe, puede descender, laringe, tráquea, puede llegar hasta los bronquios y puede producir una de las complicaciones que más se teme en esta enfermedad, que es una obstrucción de las vías aéreas, que puede llevar hasta la ventilación mecánica e incluso hasta la muerte, ¿no? También puede originar toxicidad sistémica, que aumenta con la extensión de la célula humana. Esta patología está muy relacionada con la placa, con la pseudomembrana, ¿ya? La pseudomembrana es la que va a producir la exotoxina, que se va a diseminar y que va a originar todo el daño sistémico que les estoy diciendo, en el miocardio, a nivel neurológico, a nivel renal, etc., ¿no? Hay una difteria maligna, sí, extensa, faringitis membranosa. Cuando la lesión, la pseudomembrana es extensa, puede producir una difteria maligna, por supuesto. ¿Puede llevar a la muerte? Claro que sí. Este proceso bacteriano va a originar la inflamación de los ganglios a nivel cervical, por continuidad, ¿no? Región submaxilar, anterior del cuello, y por eso se llama pues cuello de toro, ¿no? Porque se mira pues un cuello con un volumen muy aumentado. También puede originar un estrés respiratorio, una insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. La aspiración de las membranas, cuando las membranas las células van muriendo, obviamente contaminadas por la bacteria, se van desprendiendo y son las que pueden originar la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Y esto, como les digo, puede llevar a la muerte, podría llevar a la muerte, porque si uno de estos pacientes necesita ser intubado, es una intubación difícil, no todos la pueden hacer, es bien complicado. Con decirle de que yo nunca he visto difteria, pero ojalá nunca la vi, pero si me dieran a escoger entre una neumonía por estreptococo y una difteria, pues yo preferiría atender la neumonía por estreptococo, así me cause un neumotórax o un derrame pleural, que atender una difteria respiratoria. Esa se la dejaría a mi compañero de la guardia. Pacientes no tratados, los síntomas pueden durar hasta 6 meses. Pacientes no tratados. Pacientes tratados duran menos de 4 días. A los 48, 72 horas ya empieza a haber mejoría, con un correcto tratamiento, obviamente. La difteria nasal, ¿a qué refiere con difteria nasal, difteria laringe, difteria bronquial? Simplemente es la ubicación de esta placa que les estoy diciendo, blanco grisácea, ¿no? Que puede ir trasladándose en las diferentes partes del sistema respiratorio. Puede ir desde una orofaringe, unas amígdalas congestivas, enzimatosas, como vemos en el cuadro de la mano izquierda, hasta las famosas placas blanco grisáceas coalescentes. ¿No? Acá obviamente todavía no se han unido, no se han fusionado. Esta es la típica. Esta es así una placa muy parecida a la que tenía la niña que falleció en el 2020 en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Y obviamente ya si observamos ese tipo de placas, entonces es un criterio de severidad, ¿no? Al igual que en las adenopatías bilaterales. Las manifestaciones clínicas pues son las que ya hemos mencionado, ¿no? Que tienen cualquier proceso respiratorio, puede ser dolor, rinorrea, le vuelvo a repetir, malestar general, hiporexia, la orinofagia, y de acuerdo al sistema o al órgano que esté afectando, también nos va a dar molestia. Pues si está dañando el corazón, pues está causando una miocarditis, una inflamación a ese nivel, pues puede haber taquicardia, alteración del ritmo cardíaco, podría hasta aparecer un soplo cardíaco, ¿no? Si hay sistema nervioso, o sea, el sistema neurológico, alteraciones del sensorio, alteraciones en la motilidad, y si es sistema renal, pues obviamente alteraciones en el flujo urinario, dolor a nivel lumbar, dolor a nivel abdominal, porque recuerden ustedes que las patologías del sistema renal se manifiestan muchas veces con dolores en el abdomen, ¿no? Entonces, no siempre un dolor abdominal es solo porque hay una patología en los órganos
a ese nivel, sino también puede ser sistema renal. La disfunción cardíaca clínicamente evidente ocurre en un 10 al 25%, no es tan frecuente, pero es la más frecuente de las complicaciones, la lesión a nivel de corazón, ¿no? La miocarditis. Son una de las principales causas de mortalidad. De eso falleció la niña del hospital 2 de mayo, ¿no? Hubo múltiples complicaciones, pero la miocarditis, la falla del corazón fue la que empezó toda la disfunción. La miocarditis puede iniciarse 7 a 14 días después del inicio de los síntomas respiratorios. La toxicidad neurológica ocurre es mucho menos frecuente, es la segunda en frecuencia, 5%, se desarrolla hasta un 75% en una difteria grave. Generalmente las complicaciones, miocarditis, toxicidad neurológica, daño a nivel renal, obviamente es la difteria grave, que es la menor cantidad, ¿no? Las neuropatías locales, como les dije, puede haber parálisis a nivel de cualquiera de los nervios, de los pares craneanos. La neuritis periférica es la que más se demora en aparecer, si es que aparece. Puede ser semanas o meses después que aparecieron los síntomas respiratorios. Puede ir de leve a una parálisis total. En casos graves puede originar lesiones de riñón, que son las complicaciones menos frecuentes, ¿no? Una insuficiencia renal aguda, por ejemplo. La difteria cutánea no es grave, es la segunda en frecuencia, por así decirlo. Solo hay 3: la respiratoria, que es toda la que ya hemos mencionado, la cutánea, y el portador sano, recuerden, el portador sano. La difteria cutánea puede ser ocasionada por las cepas toxigénicas o no toxigénicas. Que una difteria cutánea te dé una toxicidad sistémica o te dé una enfermedad grave es muy raro. Es muy raro que eso ocurra. Características: son úlceras crónicas que no cicatrizan. Si ustedes observan una úlcera en cualquier parte del cuerpo que tenga una coloración blanco, grisácea, de repente no típica, pero que no sale por 2 semanas a pesar de un buen tratamiento que ustedes le den, sospechen de difteria. Más aún, si averiguan un poquito más y el paciente no está correctamente vacunado, más aún. Puede presentarse como la difteria puede presentarse como una infección sobreagregada también, no solo puede ser de infección primaria. Puede confundirse incluso con traumatismo local, ¿no? A veces tenemos una herida originada por un traumatismo y hay una infección sobreagregada que no es por difteria, que es por cualquier otro de los gérmenes que están en la piel, está dentro de los diagnósticos diferenciales. Tener una potente respuesta inmune difícilmente produce una infección faríngea posterior, lo que les decía, ¿no? Si alguna persona, si un niño sobre todo, logra tener este tipo de patología, la difteria cutánea, le va como que alertarse al sistema inmunológico, ¿no? Para que esté preparado si en caso se puede adquirir o puede presentar una difteria respiratoria, cualquiera de las ya mencionadas. Si es que llega a darle, va a ser una forma leve, ¿no? Bien difícil que sea severo, ¿ok? Y obviamente esta tampoco difícilmente se complique, ¿no? Porque van a hacer una biopsia, o van a hacer un grano, o van a hacer un cultivo de esa lesión, y va a saltar que es por difteria, le van a dar tratamiento y obviamente va a mejorar. El diagnóstico, sospecha clínica, como en el 99% de patologías que ustedes miren, pues la sospecha clínica es lo más importante, ¿o no? ¿O alguien puede discutir eso? Siempre que les dicen sospecha clínica, sospecha clínica, sospecha clínica, ¿no? Y es por eso que obviamente ustedes pues saben, así como saben cantar el himno nacional, saben una historia clínica, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No? Ok. Entonces no la habrá pasado, ¿no? Yo supongo que la saben. Diagnóstico de laboratorio. Es importante, sí, para confirmar nuestra sospecha clínica, pueden tomar un grano, el cultivo. Hay la forma de reconocer, nosotros confirmar que verdaderamente es una difteria. También se pueden hacer PCRs, exámenes moleculares, sí, pero el examen el gold estándar es pues, el cultivo, ¿no? Otros, una espectrometría de masas,
un secuenciamiento genético, sí, pero obviamente eso no lo vamos a poder hacer acá, ¿no? El GRAM, sí, el cultivo también, el PCR, para el diagnóstico de listeria también. Y lo que estamos hablando al inicio de nuestro caso clínico, ¿no? Puede ser cualquier proceso respiratorio, una faringoamigdalitis difterica, puede confundirse con una faringitis por el estreptococo A, claro, con una mononucleosis por Epstein-Barr también, una angina de Lince, candidiasis, como bien lo mencionaron ustedes, y si nos está causando ya dificultad respiratoria, incluso hasta insuficiencia respiratoria, si es un paciente que ya está con estridor, podemos tener como diagnóstico diferencial cru viral, abscesos retrofaringios, epiglotitis, incluso un shock anafiláctico, ¿no? Entonces, siempre que pensemos en una patología tratemos de tener por lo menos 3 opciones, nunca una sola. Placa blanco-grisácea predifteria, doctor, esta es difteria, sí o sí. Y si no es, y vas al calendario de vacunación, está completamente vacunado. Bien raro que un paciente tenga difteria si tiene su vacunación primaria y los refuerzos completos, ¿ok? Y si tiene vacunación primaria y refuerzos completos, ¿de cuántas vacunas estamos hablando? Sí. ¿Cuál es su nombre? 5, ¿no? Porque son a los 2, a los 4, a los 6, al año 6 meses y a los 4 años, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Monitoreo, si ya estamos hablando que es una difteria, ¿no? Que tiene criterios de severidad. ¿Criterios de severidad cuáles son? Fiebre, de difícil tratamiento, lipofagia, la placa, blanco-grisácea coalescente y las adenopatías bilaterales que te hacen semejar a un cuello de toro, ¿no? Esos son criterios de severidad. Bueno, y aparte que en pediatría siempre el apetito para cualquier patología, no solo para difteria, es un criterio de severidad, ¿ok? Si la mamá les dice, mi hijo no está comiendo como comía, doctor, y tú miras su peso para su edad o su peso para su talla, y si hay una alteración no está normal, pues ese es un criterio de seguridad, chicos, para cualquier patología en pediatría. Monitoreo continuo, ¿qué me refiero? Pues funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, saturación de oxígeno, presión arterial, ¿no es cierto? Si la puedo tomar, ¿ok? Manejo cuidadoso de la vía respiratoria, recuerda lo que les mencioné, ¿no? Este es un paciente que puede sufrir una obstrucción de la vía respiratoria que puede llegar hasta la ventilación mecánica. La antitoxina difterica es el otro componente del tratamiento, ¿no? Es el antisuero hiperinmune, efectiva antes que la toxina entre a la célula. La antitoxina difterica, ¿qué creen que significa eso? Efectiva antes que la toxina entre a la célula. O sea, ¿a qué toxina ataca? La que está en la circulación, ¿no es cierto? Si ya la toxina entró a la célula, pues ya va a dañar la célula y esa célula lo más probable es que muera. Entonces, es por eso que ante una sospecha o ante una probable difteria, con criterio de severidad, tienes que iniciar una toxina antidifterica lo más pronto posible, ¿ya? 10% de hipersensibilidad, es un suelo heterógeno, entonces puede causar hipersensibilidad, por supuesto. Entonces, no en cualquier lugar puedes colocar esta antitoxina, tiene que ser en un lugar donde por lo menos tengas UCI, por si acaso hay un shock anafiláctico. Dosis en relación al sitio que está afectado, ¿no? Tiene que ver mucho con el tamaño de la placa blanco-grisácea. Mientras más extensa sea, más grave puede ser la enfermedad, ¿ok? Antibióticos, 3 beneficios: eliminar la bacteria, disminuir la toxina, porque obviamente al eliminar la bacteria disminuye la producción de la exotoxina, ¿no es cierto? Enlentece la preparación local y reduce la transmisión, reduce la posibilidad de portador de otras personas que se puedan contagiar, ¿no? ¿Qué elección? Eritromicina. ¿La eritromicina a qué grupo de antibióticos pertenece, chicos? ¿Ah?
azitromicina, la penicilina son los antibióticos de primera elección. Dosis de azitromicina entre 40 y 50 miligramos por kilogramo por día, que lo puedes dar cada 6 horas. ¿Por cuánto tiempo? 14 días. No contagia a las 48 horas. Un buen tratamiento a las 48 horas, ese paciente ya no va a contagiar, pero hay que completar el tratamiento. Tomar el cultivo de control al completar el tratamiento. O sea, cuando terminemos el tratamiento, debemos tomar otro cultivo de control. ¿Por qué? Porque se ha visto que pacientes, a pesar de estar bien tratados, va a salir positivo. Entonces, si sale positivo cuando terminemos nuestro tratamiento, hay que dar otro ciclo de antibióticos. No nos quedamos ahí, damos otro ciclo de antibióticos y luego volvemos a tomar un control. Difícilmente ya vuelva a salir positivo. La inmunización con toxoide histérico durante la convalecencia, es decir, si tengo un paciente de que está diagnosticado con histeria, que instalamos el tratamiento, la enfermedad no da una inmunización permanente. Entonces, cuando ya el paciente esté en estado de convalecencia, pues debemos de vacunar. ¿Ok? Y acá un poquito de los antibióticos que les he mencionado, ¿no? Los de primera elección, macrólidos, sobre todo la eritromicina y la azitromicina. ¿Cuál es la ventaja de la azitromicina con la eritromicina? Pues es una vez al día, las dos se dan por 14 días, pero ya el hecho mismo de dar una sola vez al día pues crea mejor adherencia. ¿Ok? En pacientes severamente enfermos el tratamiento antibiótico tiene que ser endovenoso, con la penicilina que acuosa, que es endovenosa, o en su efecto también puedes dar la penicilina procaínica, que es intramuscular. Bueno, pero ¿te imaginas 14 días de penicilina procaínica? Es bastante, ¿no? Así que dentro de lo posible hay que tratar que sea endovenoso. Y esta es la dosis, cómo más o menos se dosifica la antitoxina listérica, ¿no? De acuerdo a la localización, a la extensión, podemos ir de 20.000 a 40.000 unidades cuando es una localización faríngea o laringia de duración 48 horas o menos, o sea, que rápidamente le hemos descubierto, ¿no? O una localización cutánea. Cuando ya hay localizaciones nasofaringes, aumentamos la dosis y en una enfermedad extensa o con criterios de severidad, 80.000 a 120.000 unidades, que es la dosis más alta. Cuidado que este, como es un suero hidrógeno, puede producir shock anafiláctico, ¿no? Entonces, darla con precaución y siempre monitorizando a tu paciente. A ver, mire este caso clínico. Una pregunta de histeria. ¿Qué es lo más importante entonces en la histeria? Si yo sospecho de histeria, que viene un paciente con un proceso respiratorio alto, ¿qué es lo más importante mirar en ese momento de ese paciente? ¿Ah? ¿Qué? Vacunas. Miren su calendario de vacunación. Hace poquito hemos tenido en el centro de salud el grupo como que estuvo tratando, justo fue el día que no estaba, que no estaba en ello, pero llegó una paciente con hidrofagia de 8 años, con hidrofagia, malestar general, hiporexia, adenopatías bilaterales, y unas placas no típicas, ¿ah? Pero recuerden que un tercio del paciente no va a presentar la placa blanco-grisácea coalescente, un tercio. Pero ¿qué me llamó la atención? Fui al calendario de vacunación, una vacuna nada más, la de los 4 años. Entonces, ese paciente, nosotros no teníamos cómo hacerle el hisopado para hacerle el cultivo o el PCR en el centro, entonces la referí al hospital. Pero en el hospital el criterio del pediatra fue diferente porque le dio de alta sin sacarle ni siquiera la muestra, ¿no? Yo hubiese hecho, cada uno tiene su criterio, ¿no? Obviamente, pero yo hubiese sacado la muestra porque el hospital sí tiene esos diales para sacar la muestra, y hubiese dado tratamiento antibiótico y lo hubiese mandado a su casa y que cualquier cosa nos íbamos a comunicar con él, ¿no? O que diera un control en 72 horas o 48 horas si se presentaba alguna alteración importante, ¿no? Entonces, ¿se puede presentar en cualquier momento? Sí. Pero el calendario de vacunación es muy importante que lo revise, ¿ok? Muy importante que lo revise. Si la mamá no se lo presenta el calendario de vacunación, hay un sistema en el cual ustedes entran
y ahí está registrado. No si vamos muy atrás, ¿no? Pero sí en niños menores de 5 años actualmente. ¿Ok? ¿Quién es este caso? Otra vez. Paciente de sexo masculino, edad 8 años, estudiante de primaria. Antecedentes personales, inmunizaciones incompletas, solo hasta los 4 meses de vida. Antecedentes familiares, padre recolector de basura. Enfermedad actual. Mientras el paciente se encontraba en la parte posterior de una camioneta recolector de basura, sufre accidente de tránsito, choque con otro auto, quedando atrapado entre fierros y basura por aproximadamente 10 minutos. Esto le ocasiona una herida contuso cortante en pierna y rodilla derecha. Tratamiento. El primero fue limpieza, sutura y control en 2 días. Y el segundo, radiografía de Miembros inferiores derechos. Miembros inferiores derechos, más limpieza, más antibiótico-terapia bioral, más curaciones interdiarias. 10 Se días. supone, perdóname que interrumpa, el primero fue el primer tratamiento que se le hizo, ¿no? Luego regresó a los 2 días y la radiografía, la limpieza, el antibiótico bioral, las curaciones interdiarias fue el segundo tratamiento con el mismo paciente. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que no estaba yendo bien, ¿no es cierto? Obviamente. Pues sí. 10 días después del segundo tratamiento, acude a consulta por presentar dehiscencia de herida, material purulento, dolor abdominal moderado, hiporexia, dificultad de apertura mandibular súbita, rigidez muscular generalizada, se indica hospitalización. En hospitalización, incapacidad de ambulación, fase álgica, consciente y orientado, trismus, dificultad de la apertura mandibular, cardiopulmonar sin compromiso y abdominal, resistencia a palpación, pero rebote negativo. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina del tratamiento? Otra vez, vacunas, ¿no es cierto? Vacunas incompletas, solo hasta los 4 meses. ¿Sí? Sí, doctor. Aparte de eso también, como dice que tuvo un accidente y sufrió una herida importante en la pierna, y aparte dice que la sutura, imagino que ha sido profunda, ¿no? Entonces debió recibir este paciente antibiótico, ¿no? Ya como medicina que es hoy. Antibiótico y de repente algo más, correcto, porque dice atrapado entre fierros y basura, ¿no es cierto? Entonces, full contaminación. ¿Y qué vacuna solemos colocar cuando hay una herida muy contaminada o cuando hacemos en forma rural? ¿Sí? La antitetánica, ¿no es cierto? Que obviamente no se colocó, entonces al inicio no era un paciente grave, porque limpieza, sutura, control de 2 días le dieron de alta. Entonces, si no es un paciente grave, ¿por qué no preguntar un poquito más? Claro, y 8 años y preguntar a alguien que esté por ahí, que sea algún familiar o el familiar seguro que ha venido a recogerlo, porque 8 años no lo va a hacer casi así nomás. Entonces, acerca de sus vacunas. Entonces, en todo momento es importante preguntar sobre las vacunas, chicos. En todo momento. ¿Ok? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Qué hubiesen cambiado del tratamiento inicial? Aparte de lo que dijo el doctor. Hola, doctor. ¿Algo más? Porque dijimos antibiótico de inicio, ¿no es cierto? 1, 2, vacuna antitetánica, ¿sí? Pero no, o sea, estoy de acuerdo en agregar estas 2 cosas, antibiótico y vacuna antitetánica, pero dejarlo en observación si neurológicamente está bien, una escala de grado de 15, yo tampoco no lo dejaría en observación. Sí le daría el antibiótico, la vacuna antitetánica, le explicaría bien los signos de alarma y lo citaría a un control en 2 días para ver cómo evoluciona esa herida, ¿no? Porque la sutura también se puede infectar, aparte de lo demás, ¿no? ¿Y qué otra cosa le llama la atención en esta descripción, de acá y de acá? Que ya empieza a notarse que hay un problema importante. Va a tener problemas, ¿no? Esto, ¿no? Dificultad para apertura mandibular súbita, ¿no es cierto? Esa es una.
y ya después, en hospitalización, incapacidad para deambular, fase álgica, todo. Trismus, dificultad para aperturar la mandíbula, resistencia, ya hay un compromiso muscular, ya generalizado, ya que se está en progreso, que se está generalizando. Esto puede pasar, chicos. Este es un caso, no es de Perú, es un caso, un congreso que fue dictado en México, pero esto pasa constantemente en el Perú, ¿o no? ¿O no? Porque las realidades de México y de Perú son similares, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, ténganlo en cuenta, chicos. Ténganlo en cuenta, por favor. El tétanos, la enfermedad infecciosa aguda grave causada por el Clostridium tetani, bacilo gram positivo, es un anaerobio formador de esporas muy resistentes. Es lo que lo caracteriza, chicos, ya la formación de esporas que lo hace muy resistente. En un medio adecuado para su reproducción, un medio anaerobio, este Clostridium tetani forma su espora y puede vivir años en el suelo, en la tierra, en los lugares contaminados, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir el Clostridium tetani? Pues la exotoxina, la tetanospasmina. Va a producir dos, la tetanospasmina y la tetanospicina, pero la que nos interesa, la que va a producir la patología de la cual vamos a hablar, es la tetanospasmina. La otra va a producir algún daño a nivel, va a producir hemólisis, pero no tiene la importancia clínica que tiene la tetanospasmina, ¿ok? La cual puede circular en la sangre, no atraviesa la barrera hematoencefálica, su diseminación es por vía neuronal a través de los axones, su unión es irreversible, por eso es que no podemos perder tiempo, porque una vez que se une, se instaura en la vía neuronal, en los axones, pues ya hay que esperar su evolución natural, ¿no? Que muchas veces es fatal. Ocasiona contracciones musculares intensas y una disfunción del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Más o menos la transmisión es así, ¿no? El Clostridium tetani cae, digamos, contamina en un suelo, en un medio anaerobio, forma esas esporas. Esas esporas pueden vivir tiempo, meses, años, ahí, hasta que, digamos, cualquier de nosotros agarra, se cae, se resbala, se ocasiona una herida y se contamina nuestra herida, ¿no? Entonces, se contamina con esas esporas. Esas esporas en una herida no bien tratada, en una herida contaminada, en una herida que va a producir material purulento, necrosis, es un medio de cultivo ideal para esas esporas. Se rompe y el Clostridium tetani empieza a producir rápidamente estos dos tipos de exotoxinas que les he manifestado, la tetanospasmina y la tetanolicina. ¿Y qué es lo que van a originar? Pues ese espasmo a nivel de la musculatura, ¿no? Que nos puede llevar incluso hasta la muerte, ¿no? La transmisión a través de un corte, de un raspado, de una punción, tiene que haber una solución de continuidad en la piel, ¿no? Para que este Clostridium tetani ingrese y pueda causar el daño que ya hemos mencionado, ¿no? Reservorio, el intestino de los animales, vacas, caballos, cerdos, pero también puede vivir el intestino del ser humano, o sea, las heces del ser humano también pueden contaminar los suelos. Las heces contaminadas caen al suelo, contaminan y ahí el Clostridium tetani dentro de la espora que forma pues puede vivir años, ¿no? Entonces, una vez más, la salud pública pues, tiene mucho que ver, ¿no? Tanto por una correcta disposición de las heces, de las excretas, como también por una correcta vacunación. Si es una persona que está correctamente vacunada, la posibilidad de adquirir una enfermedad inmunoprevenible pues es mucho menor, ¿no? Esporas, piel lesionada, como ya les he mencionado, las esporas entran por la piel lesionada, el Clostridium tetani empieza a producir la exotoxina, la tetanospasmina, y se va a producir la enfermedad. 20% no se observa punto de entrada, o sea, no siempre también vamos a observar una herida. En la mayor casos sí, pero hay un 20% en los cuales no vamos a observar porque de repente es un
golpe o una lesión que ni siquiera te llamó la atención, pero que originó una solución de continuidad en la piel y por ahí ingresó la espora contaminada, ¿no? La tetanospasmina se va a circular por los axones, los núcleos, se va a diseminar por núcleos motores, pares craneales, astas anteriores del médula espinal, y una vez que se empieza a diseminar por las neuronas, por los axones, pues va a originar un unión irreversible, ¿no? Daños a todo nivel del sistema nervioso. Bloquea la liberación de inhibidores. Ustedes saben que para que no haya una convulsión o un espasmo, tiene que haber un equilibrio entre las sustancias inhibitorias y excitatorias, ¿no es cierto? Entonces, el clostridium tetani, ¿qué es lo que hace? Pues degrada las sustancias inhibitorias y solo quedan las sustancias excitatorias, y es por eso que se producen esos espasmos que pueden originar la muerte. Los espasmos musculares de muy difícil control y inestabilidad del sistema autónomo, ¿no? Manifestaciones clínicas, una incubación de 2 a 50 días, ¿ah? O sea, no es que solo una semana ya pasó, no. Estos pacientes, cuando hay un paciente que no está vacunado o que tiene una herida profunda, que se infecta y sobre todo que ha sido ocasionada a nivel rural o en un lugar donde hay muchos animales no controlados, hay que hacer ese seguimiento, miren, por casi 2 meses. Podría. Síntomas iniciales: dolores musculares, dismos, malestar general. 1 a 3 días después del inicio de los síntomas pueden empezar los espasmos musculares locales o generalizados y producir pues una inestabilidad del sistema nervioso autónomo, y al producir una inestabilidad del sistema autónomo va a originar alteración de las funciones vitales, ¿no? Entonces, otra vez las funciones, cuando llega un paciente y no sabemos lo que tiene, porque estamos en emergencia, estamos tranquilos ahí con nuestro celular, y llega un paciente de emergencia y no sabemos qué tiene, un paciente que está grave, ¿qué es lo primero que debemos mirar? Lo primero que debemos mirar, funciones vitales, chicos. Monitoricen a ese paciente. Ustedes empiezan a monitorizarlo. ¿Cuál es el primer? En casi todas las patologías, la función vital que primero se va a alterar, pero que es bien inespecífica, pero que primero se va a alterar. ¿Cuál es? La frecuencia cardíaca. Si hay una taquicardia, si yo veo un paciente, pienso yo que cualquier grupo etario, ¿no? Pero hablemos de pediatría porque necesitamos hablar de pediatría. Un paciente pediátrico que llega a emergencia porque su papá dice que está mal, que lo mira mal hace días, yo lo miro, clínicamente no tiene nada, ¿ok? No tiene nada, es mal, le tomo un hemograma, le tomo un PCR, que es una prueba para un examen que nos ayuda a distinguir si es que hay un proceso inflamatorio. No nos distingue si es que puede ser viral o bacteriano, pero sí que hay un proceso inflamatorio ahí que debemos investigar, ¿no? Y todos los reactantes de fase aguda, el PCR, el hemograma, son reactantes de fase aguda, que se deban ante una inflamación, ante una infección, están normales, todo está normal. Lo único que tiene ese paciente es que está taquicárdico. ¿Okay? Yo le sugiero que ese paciente no lo deje ir tan fácilmente. O lo dejan en observación, y sobre todo si la mamá te asegura o el papá te asegura de que no lo notan normal, no dejen ir a ese paciente tan fácilmente. Obsérvelo, o en su defecto, si es que hay mucho paciente en emergencia, mucho paciente que puede contaminar a este paciente que tú no estás seguro si está enfermo de algo, lo hospitalizan, 24 horas al día siguiente lo observan, le vuelven a repetir su examen, le repiten un hemograma o un PCR de nuevo, y si todo está bien, lo dejan ir a su casa y lo controlan en 48, 72 horas. Pero si está taquicárdico, no lo dejen ir con facilidad. Funciones vitales alteradas, hay que parar las antenas, abrir los ojos, ¿ya? Sobre todo la taquicardia, que es la primera función vital que se altera, inespecífica, correcto, pero es la primera que se va a alterar, ¿de acuerdo? La duración de unos 4 o 6 semanas, luego la isotocina se va degradando
poco a poco. Los síntomas, sobre todo estos espasmos tan fuertes, tan dolorosos, van disminuyendo, pero poco a poco. Se inicia la recuperación progresiva, pero lenta, ¿ya? Lo peor de todo es que el paciente está con unos espasmos muy dolorosos, pero no pierde la conciencia, está consciente de lo que está pasando. ¿Ok? Esta también es una patología que, gracias a las vacunas, no se mira hace tiempo. Ustedes no creo que ninguno lo haya mirado. Si yo no lo he mirado, ustedes menos, ¿no? O alguien la mirado. No creo, ¿no? Y esperemos que siga así, si la gente se sigue vacunando. El tétano localizado y el tétano generalizado. Tétanos localizados, que son una espasticidad muscular alrededor de la herida, tétanos cefálico, espasmo faringio y laringio, lo que va a producir el tétanos cefálico, contusiones, aspiración, puede producir dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, puede originar que el paciente vaya hasta UCI, sí, utilizar ventilación mecánica, sí, claro que sí. El tétano generalizado trismus produce una risa sardónica, el famoso pistótonos, que es el paciente que está forma como un arco, incluso fíjate la literatura que lo pueden cargar y el arco no se va a romper. Espasmos en la musculatura respiratoria, eso va a originar aumento de secreciones, alteraciones también a nivel digestivo por los espasmos, también un aumento de la producción de las enzimas digestivas, disfagia, o sea, alteraciones en la deglución, y espasmos a todo nivel, ¿no? Origen muscular, abdominal, músculos respiratorios, urinarios. Puede originar una insuficiencia respiratoria, llevar al coma y llevar a la muerte, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo que una docente que todavía está trabajando en el hospital UNAM me decía de que en su época de ella sí llegó a mirar tétanos, ¿no? En un hospital de Lima que ella durante su internado, y que es pues una enfermedad muy dolorosa para el paciente y que tú pues no puedes hacer nada una vez que ya está instaurada, no simplemente esperar que haya una degradación de esta exotoxina de una forma natural. Puedes calmar un poco las convulsiones, los espasmos, dar el antibiótico, la antitoxina, pero una vez que empieza va a seguir su progreso, ¿no? Es los que la han visto, ¿no? Una enfermedad muy penosa, como le digo, para el paciente, ¿no? Y frustrante para el médico, porque de una vez instaurada, pues ayudarle en algo, nomás puede, ¿no? Pero nomás. El tétano neonatal, que es un tétano grave, generalmente es por una herida o una utilización de material no estéril al momento del parto, sobre todo cuando vas a cortar el cordón umbilical, ¿no? Causa rigidez, espasmos generalizados parecidos a los del paciente pediátrico o adulto, es una mortalidad elevada. ¿Cómo reconoces en un recién nacido que puede estar convulsionando, puede estar originando estos espasmos? Porque hace el movimiento de succión, como que está succionando la boca, los músculos periorales están haciendo el reflejo de succión, pero permanente, ¿no? Y en realidad, pues el niño no está succionando, está teniendo pues un espasmo, ¿no? Ese es uno de los espasmos que primero aparece si estamos pensando en un tétano neonatal, ¿ya? Pero ¿cuándo pensar en un tétano neonatal? Pues en un paciente, por ejemplo, de parto domiciliario, de parto que la mamá no ha tenido ninguna vacuna durante el embarazo, un parto que ustedes miran y cuando llega a su establecimiento o van ustedes a su domicilio, hay unas condiciones de higiene malísimas, ¿no? Entonces ahí puedes pensar que se te puede presentar un tétano neonatal, no podría. Entonces ese es un factor epidemiológico muy importante a tener en cuenta para que ustedes piensen en un tétano neonatal, ¿no? Las condiciones en las cuales se da el parto. Difícil pensar en un tétano neonatal pues en un hospital, ¿no? O en un centro de salud donde hay equipo y tanto logístico como personal entrenado, ¿no? El diagnóstico, pues clínico y el cultivo para confirmar.
clínico epidemiológico, diría yo, bien parecido al de la difteria, y el cultivo para confirmar la presencia de Clostridium tetani, ¿no? El tratamiento, primero la limpieza de la herida y el debridamiento de la herida. La antitoxina, si por ejemplo, como en este caso es un paciente que no tiene vacunas, el antibiótico, si es un paciente hospitalizado, penicilina endovenosa, penicilina G endovenosa, puedes utilizar también metronidazol. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para los espasmos? Benzodiazepinas. ¿Cuál es la benzodiazepina que mejor nos va a ayudar a controlar los espasmos? Chicos, el diazepam, ¿cierto? Hacerlo 5 miligramos por kilogramo por dosis, la administración muy lenta endovenosa, ¿ok? Puede ser máximo hasta 1.5 miligramos por kilogramo, máximo, no más. ¿Ya? Y aplicación lenta, y apenas el paciente pare de convulsionar, de hacer estos movimientos involuntarios, cortas la administración del medicamento. No es que le calculé, digamos, 8 miligramos y así pare, por si acasito le sigues aplicando. No hay por si acasito acá, ¿ya? Entonces paró el espasmo, dejaste de administrar el medicamento, ¿ok? Y ojo que las benzodiazepinas, ¿qué cosa pueden producir? Una depresión respiratoria. Entonces tienes que estar atento a la frecuencia respiratoria, a la saturación. O sea, es un paciente que obviamente tiene que estar monitorizado, UCI, ¿no? Obviamente. La prevención, limpieza adecuada de heridas, inmunización activa, las vacunas. Otra vez volvemos a caer en lo mismo, las vacunas, la importancia de las vacunas. ¿Ok? Y aquí, a ver, escuchen esto. ¿Escucharon? ¿Sí, no? El segundo es un niño un poco más grande que obviamente ustedes ven en la foto, que el primero es un lactante menor, ¿no? Lactante menor, aparte, ¿hasta los cuántos años? Leonardo, lactante menor, 1 año. ¿Por qué lo dices con miedo? No con fuerza. Lactante mayor, 2 años, ¿sí? Entonces, así como han escuchado, en realidad así es esta enfermedad que vamos a explicar a continuación, ¿no? Que obviamente pues es la única que falta, ¿no? La pertussis, ¿no? O sea, sería... ¿Ustedes han escuchado alguna vez ese tipo de tos? No es tan frecuente, ¿no? Pero sí hemos tenido la mala suerte de escucharla. Entonces, y tienen que tener en cuenta que esta enfermedad, hay mucho subdiagnóstico de esta enfermedad, porque no siempre también es una tos así típica, quintosa, como la que han escuchado ustedes, ¿no? No siempre. Entonces hay que tener en cuenta la epidemiología, o sea, es decir, se ha vacunado, no se ha vacunado, si es que hay familiares cercanos, sobre todo adolescentes o adultos mayores que están con procesos respiratorios, o si el hermanito, digamos, del lactante menor, ese del primer audio que escuchamos, de repente tiene un hermano de 3, 4 años que ha estado resfriado previamente. Entonces, ténganlo en cuenta. La epidemiología también, o sea, los contactos, la anamnesis tiene su razón de ser. Bien dicen de que la anamnesis
te da el 60, 70, 80% de diagnóstico muchas veces. Muchas veces. Una correcta anamnesis. Demórate en tu anamnesis. El examen físico corrobora lo que te impresiona luego de tu anamnesis, pero tu anamnesis tiene que ser, en casos difíciles, bien exhaustiva, bien profunda, ¿no? El examen físico lo puedes no obviar, sino puedes ir justamente al lugar donde tú creas que está el problema, el sistema, ¿no? Pero la anamnesis es muy importante, muy importante. Y muchas veces ya actualmente con tanta ayuda laboratorial, con tantos exámenes auxiliares, tiene esto, ya me da toda la radiografía, el hemograma, PCR, pero ¿por qué le estás pidiendo? ¿Cuál es el objetivo de pedirle? No, doctor, es que acá en emergencia hay las PCR, pues, ¿no? Y puede tener una infección, y por eso le vas a pedir. O sea, no tienes un motivo por el cual lo estás pidiendo. Examen de orina, ¿por qué le pides un examen de orina? Si no tiene un proceso respiratorio y le piden examen de orina, ¿por qué le piden examen de orina? Es un niño que no tiene ningún criterio de severidad, pero va por fiebre y síntomas respiratorios altos y le piden una radiografía. ¿Pero por qué le piden la radiografía? No, es que no le va a hacer nada, doctor, no es casi nada de radiación, y por eso le pides una radiografía. Tú pides un examen auxiliar porque estás pensando en algo. Doctor, estoy pensando por tal cosa, por eso le estoy pidiendo esa radiografía. Ok. Pero no pidan por pedir, ¿ok? No pidan por pedir, nunca. También llamada pertusis, tos intensa, tos quintosa o tos de los 100 días. ¿Por qué? Porque se demora en desaparecer. 3 meses, 4 meses, 5 meses. O sea, hay que tener mucha paciencia y tranquilizar mucho a los padres. Es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa, inmunoprevenible también. Agente etiológico, la Bordetella pertussis. Hay otras bacterias también que lo producen. Es un bacilo gram negativo, no productora de esporas, a diferente del Clostridium tetani. Patógeno humano estricto, sobrevive pocas horas en secreciones respiratorias. ¿Okay? Obviamente no produce esporas, ¿no? A diferencia del Clostridium tetani que puede en un suelo contaminado vivir años, como ya hemos mencionado, ¿no? Se han descrito 8 especies adicionales de Bordetella, ¿no? La Parapertussis, la Bronchiséptica, la Holmes-Messi. También puede causar enfermedad en humanos, sí, pero la que más nos interesa es la Bordetella pertussis, ¿no? Factores de riesgo, inmunodeprimidos o pacientes o personas que no tengan sus inmunizaciones completas. En lactantes y niños la morbilidad suele ser considerable, pudiendo ser mortal. ¿Ok? La incidencia de enfermedad mortal hasta la introducción de la vacuna. Otra vez las vacunas. Lo importante que es las vacunas. En Estados Unidos, por ejemplo, miren, en 1934, 250.000 casos. Descendió a miles casos en 1976, luego de la instauración de las vacunas. Mira la diferencia, 250.000 a 1010. Hay diferencia, ¿no? La transmisión, una incubación de 1 a 3 semanas, promedio 7 a 10 días por la gotita respiratoria, la aerolización. ¿Ok? ¿A través de qué? Sobre todo de esa tos paroxística, quintosa que ustedes han escuchado, ¿no? La infección asintomática es común, contribuye a los contactos domésticos. Lo que les decía, ¿no? Si hay un niño que nos impresiona que podría ser pertussis, pues investiguemos en los adolescentes, en los adultos o en los niños más mayores que hay en la casa, ¿no? ¿Por qué sobre todo? ¿Y por qué les pongo esta familia fuente de contagio, 76-86%? Porque un niño, un lactante menor, ¿acaso sale de la casa? Sale, pero poco, ¿no? Sobre todo menor de 1 año. Y si sale acompañado de los adultos. O sea, ¿quiénes son los que salen de la casa? Los que pueden llevar las enfermedades a la casa. Pues los adolescentes, los adultos, ¿no es cierto? Porque salen a estudiar o salen a trabajar. ¿Ok? La infección persiste hasta que el paciente reciba el tratamiento antibiótico por 5 días. ¿Okay? Una vez instalado el tratamiento antibiótico, la infección va a remitir, ¿no? Siguen epidemias cíclicas, dice la literatura, cada 2 o 5 años
se incrementa su incidencia, la vacuna no afecta la circulación de la Bacteria pertussis en la población. ¿Okay? Mayor incidencia en primavera y verano. ¿Y por qué? ¿Y por qué se dice de que actualmente puede haber enfermedades reemergentes o que aparezcan y que antes estaban casi extintas, como la difteria o la pertussis? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ah? Porque hay bastante migración, ¿no? A nivel global, pues esa es una, ¿no? Y obviamente de países más pobres que el de nosotros, ¿no? Sin decir que nosotros somos un país rico, ¿no? Porque, bueno, no es así. ¿Qué otra cosa? Las vacunas. La ola antivacunas cada vez es mayor. No, bueno, en la realidad de los países en vía de desarrollo como el de nosotros es que a veces desconocimiento, falta de educación, falta de dinero para una correcta vacunación en la época adecuada. Pero la ola antivacunas viene más de los países desarrollados, ¿no? Europa sobre todo, Europa, Estados Unidos, que hay una fuerte tendencia antivacunas. No sé. No sé qué criterios tendrá para eso. Causa de incremento de la incidencia. Y otra cosa que me olvidaba. Esta situación también del COVID pues ha hecho de que los calendarios de vacunación estén malos a todo nivel, en todos los grupos etarios. O sea, si teníamos una cobertura entre 70, 80%, ahora estamos en 50, 60%, ¿no? Entonces, si ustedes conocen a alguien que no está vacunado, chicos, como ya médicos que son, doctoras y doctores que son, edúquenlos, díganles que tienen que vacunarse, ¿ya? Bueno, y a veces pues también el mismo gobierno no ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que la vacuna de la influenza estacional vaya a llegar en mayo, cuando debería haber llegado ya en marzo o ahora en abril, ¿no? O sea, no entiendo la verdad. Causas de incremento de la incidencia: mejores registros, mayor disponibilidad de pruebas diagnósticas, disminución de la inmunidad inducida, menor uso de vacunas, cambios genéticos de la cepa circulante de los virus. Obviamente los virus mutan, ¿no? Así como nosotros queremos sobrevivir y queríamos sobrevivir del COVID, ¿no? Y la vacuna fue creada de una forma rápida, en un tiempo récord, pero el virus mutó. ¿No? ¿Por qué? Porque también quiere sobrevivir y el virus sabe de que si mata al ser humano, pues ellos no van a tener un lugar donde sobrevivir, entonces pues ya no se hizo tan agresivo, ¿no? Entonces el virus también pues trata de sobrevivir, ¿no? Y tiene sus estrategias para hacerlo. Y, al igual que nosotros igual, ¿no? Por ejemplo las vacunas, el incremento de la Bacteria pertussis circulante. Ok, chicos, hay mucho, como digo, subregistro. Es que esta patología, sobre todo al inicio, se puede confundir con las otras infecciones respiratorias por los demás virus, que hay miles de virus, ¿no? Entonces no se olviden, donde hay un paciente, sobre todo lactante, ya sea menor o mayor, o sea menor de 2 años, busquemos adolescentes, adultos o niños mayores dentro de la familia, que pueden ser la fuente de contagio. La evolución de la epidemiología de la pertussis, un aumento de la incidencia en adolescentes y adultos, como yo les dije, en quienes es más común de lo que nosotros podemos pensar. O sea, uno dice, no, yo no me voy a resfriar, no, yo no me voy a contagiar, no, a mí no me da suave nada más, sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, pues no piensen eso, ¿no? Si es que hay una vacuna, pues vacuna y protege. Si está resfriado, ponen mascarilla. Lávense las manos constantemente, frecuentemente, utilicen alcohol gel, cúbranse la nariz y la boca cuando vayan a estornudar o a toser. O sea, no olviden pues lo que ya hemos aprendido con la pandemia. ¿Hace cuándo pasó la pandemia? Recién estamos pasando la pandemia. Y la gente en los centros de salud, en los servicios de salud, ya que sin mascarilla, los papás mandan a sus hijos resfriados al colegio,
diga todas las muertes que hemos olvidado, ya nos olvidamos. Hasta que venga otra peor y otra vez nos vamos a acordar. Entonces, no dejemos que eso pase, ¿ok? La mayoría de pacientes adolescentes y adultos tienen tos entre 3 a 4 semanas. Adolescentes y adultos son el reservorio y así se contagian los niños, los adolescentes, los adultos y los niños mayores. Los niños menores no se van a contagiar solo, alguien les tiene que haber llevado la bacteria. La mitad más o menos de lactantes con tosferina requieren hospitalización, sobre todo una edad crítica en los lactantes menores 6 meses. Un niño menor de 6 meses, tengan mucho cuidado, no lo dejen ir así nomás. Sobre todo menor de 3 meses, ¿ok? 90 días. 90% de muertes por tosferina son en lactantes. Niños como el de la el primer video que los o audio que les he hecho escuchar, ¿ok? Estudios sugieren que la vacuna celular podría desarrollar infecciones asintomáticas o subclínicas que puedan contagiar a personas susceptibles. ¿Ya? La vacuna o una infección previa no confiere inmunidad de por vida, o sea, hay que vacunar cada cierto tiempo. Tienen mayor riesgo de infección y enfermedad grave los menores de 6 meses, como les digo, los extremos de las edades. Siempre los más frágiles son los extremos de las edades. Menores de 6 meses, mayores de 65 años. Sobre todo menores de 3 meses. ¿Okay? Yo, si hago un paciente de emergencia menor de 3 meses, no lo dejo ir así nomás. O sea, tengo que estar bien seguro de que no puede haber algo por ahí escondido. Menores de 3 meses, 90 días, no se olviden. ¿Ok? Lo que les dije, no hay mucho subregistro. Muchas veces lo que nosotros mirábamos era solo la punta del iceberg, no lo que hay debajo. Claro que la mayoría de, digamos, de sus registros de pertussis pues, son en forma leve y con un correcto tratamiento van a ir bien, ¿no? Pero la idea pues, es hacer un correcto registro, ¿cierto? Es para eso que estamos estudiando. La patogénesis, la Bordetella pertussis, gotitas respiratorias en aerosol, las sustancias biológicamente activas, más los factores de virulencia de la propia bacteria, que son las adhesinas, promueven una unión a la célula, daño tisular local, sistémico, la producción de citotoxinas a nivel de todo el epitelio respiratorio, intervienen mecanismos de defensa, ¿no? Macrófagos, alveolares, linfocitos, es decir, toda la cascada del mecanismo de defensa del sistema inmunológico. Las células epiteliales respiratorias ciliadas, destruidas, hay una microaspiración y eso es una de las causas de la tos tan prolongada que puede tener esta patología. La toxina pertussis origina linfocitosis, hiperinsulinemia, con hipoglicemia, sobre todo en lactantes menores, ¿ok? Entonces, incluso uno de los criterios de severidad es tú le tomas a un paciente que no tiene vacunas completas, digamos de 8 meses, 10 meses, tú sospechas clínicamente pertussis, no tiene vacuna completa, le tomas un hemograma, pues hay una reacción leucemoide que se llama, ¿no? Puedes encontrar leucocitosis hasta 60.000, 100.000, y no es una leucemia, sino que es típico de esta bacteria, ¿no? Pero ¿qué es lo característico? Que es atrevino de los linfocitos, ¿ok? No se olviden de eso, chicos. Y acá habla de hipoglicemia, pero ustedes recuerden de que en un paciente crítico, ¿qué es más peligroso? ¿Qué es un indicador de mayor severidad? ¿La hipoglicemia o la hiperglicemia? Hipo. No, la hiperglicemia. La hiperglicemia, los dos son indicadores de severidad, pero la hiperglicemia es un indicador más severo, ¿no? O sea, por ejemplo, si en emergencia me van a elegir un paciente que lo tengo grave y que me está haciendo hiperglicemia o hipoglicemia, yo prefiero que me haga hipoglicemia. Obviamente ninguna de las dos, pero si me dan a elegir, hipoglicemia, porque hiperglicemia me indica mayor severidad, ¿ok? La presentación clínica puede variar con la edad y la inmunidad por las vacunas y la infección natural previa, como le dije, hay muchos subdiagnósticos, ¿no? Presentación clásica, 3 fases, ¿no? La catarral, que se puede confundir con cualquier proceso respiratorio alto,
garganta, malestar general, hiporexia o solo fiebre. Porque ahora la crisis que están viendo en esta época, pues solo fiebre, nada más, y a veces no aparece nada más, o a veces a los 2 o 3 días, cualquier síntoma respiratorio que ya he mencionado, o síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas, o erupciones en la piel. O sea, hay presentaciones diversas, los virus tienen presentaciones diversas, pero son 3 las etapas, por así decirlo, ¿no?, de esta patología. La catarral, que es la primera, síntomas inespecíficos o síntomas respiratorios leves, altos sobre todo, 1 a 2 semanas. La paroxística, que es la de donde hay donde se pueden presentar las mayores complicaciones, duración 2 a 8 semanas, ataques de tos aumentan en duración. O sea, esos 2 audios que miramos, pues es de una etapa paroxística, ¿no es cierto? Obviamente no es de la etapa catarral, ¿ok? Y la etapa de convalecencia, que la tos ya no está en aumento, está en un descenso, pero progresivo y muy lento, ¿no? Esta etapa de convalecencia puede durar semanas o meses, como dice la literatura, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Y para mirar un poquito más graficado, ¿no?, el curso de la enfermedad, la fase catarral, las primeras 1 o 2 semanas, la fase paroxística de la semana 1, de la 2 a la 6. No todo pues es así vertical ni radical, ¿no? O sea, siempre hay relatividad en las fases y en las semanas que duran, ¿no? Y la etapa de convalecencia, que puede ser semanas o meses. Presentaciones atípicas más frecuentes en niños pequeños y en personas vacunadas. Pueden presentarse de una forma más atípica, ¿no?, con esas 3 fases, catarral, paroxística y de convalecencia, pero se puede presentar a cualquier edad, no es propia de niños pequeños. La pertusis se puede presentar en cualquier edad, y siempre obviamente tener en cuenta los extremos de las edades, como les he dicho, mayores de 65 años, menores de 6 meses. Lactantes, la etapa catarral no es clásica, pues no es corta, puede estar ausente. El niño puede lucir bien, hay una tos leve, paroxística, sin fiebre, puede haber rinorrea, estornudos. En la etapa paroxística ya arcadas, jadeos, ojos saltones, vómitos, cianotis, bradicardia. Esta tos que ustedes han escuchado puede tener 2 características importantes, que es enetizante, es decir, que te va a originar vómitos, y cianotizante, o sea que el paciente puede adquirir una coloración rubicunda o cianótica, ¿no?, cualquiera de las 2. Complicaciones: apnea, convulsiones, dificultad respiratoria, neumonía. Cuando la pertusis se complica con una neumonía, ya es obviamente una patología severa que puede llevar a UCI, a ventilación mecánica, ¿no? Hipertensión pulmonar. Obviamente, ¿cuáles de las funciones vitales creen ustedes que está alterada cuando un paciente con pertusis que tú crees que va bien, en realidad no va tan bien y puede estar iniciando una hipertensión pulmonar? ¿Qué función vital? Lo que dije hace rato. Bueno, la taquicardia, ¿no es cierto? Si miran un chiquitín con un peque con diagnóstico de pertusis, ¿no?, y aparentemente creen ustedes que está yendo bien, pero le controlan la frecuencia cardíaca y está alterada para su edad, no lo dejen ir así nomás. Piensen que puede estar iniciando una hipertensión pulmonar. Es rara esa complicación, es rara, pero puede pasar. Hipotensión, shock, insuficiencia renal y muerte, ¿no? Un contacto cercano con tos prolongada y sin fiebre, la mortalidad es 1%. Niños vacunados, presentaciones menos graves. La vacuna no significa que no te va a dar la enfermedad. Lo que más interesa es que si es que te da, lo más probable es que sea leve, no severo, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que no den las presentaciones severas, graves, de cualquiera de las patologías inmunoprevenibles. Niños mayores y adolescentes asintomáticos y tos leves sin rasgos característicos, ¿ok? Entonces, los adolescentes, los adultos jóvenes tienen su sistema inmunológico funcionando a un 100%, no como el lactante menor, sobre todo,
que tiene su sistema inmunológico todavía en desarrollo, todavía terminando de desarrollarse, ¿no? Entonces, por eso los menores de 6 meses que tienen su sistema inmunológico en desarrollo todavía, y los mayores de 65 años que ya su sistema inmunológico, digamos que está ¿cómo podemos decir? Gastado, ya, o sea, debilitado, obviamente por la edad. Entonces, son siempre los pacientes que debemos tener más cuidado en estas patologías que son prevenibles, ¿ya? Un caso clínicamente sospechoso, lactantes menores de 4 meses, tos que no mejora, sin fiebre significativa, puede ser paroxística o no, rinorrea persistente, acuosa, puede haber anemia, convulsiones, cianosis, vómitos. Recuerden, síntomas inespecíficos en menores de 4 meses, tos que puede ser emetizante, que puede ser cianotizante. Lactantes mayores de 4 meses y niños ya es un cuadro un poco más típico, ¿no? Tos paroxística, pero no productiva, de más de 7 días, todavía no puede haber fiebre, hay una tos con gritos por la edad del niño, ¿no? Vómitos, puede haber hemorragia subconjuntival, ¿por qué? Por el esfuerzo que hace la persona al toser, el vómito que puede haber sangrado nasal, o sea, epistaxis, ¿no? Diagnóstico precoz es fundamental para la prevención, o sea, que nosotros pensemos en que puede ser una pertusis es fundamental, porque hay un diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Y otra vez, ¿qué es importante la anamnesis para poder pensar que puede ser una pertusis? Calendario de vacunación. O sea, si ahora ustedes se van y lo único que se acuerdan es que a su paciente tienen que preguntarle su calendario de vacunación, me doy por satisfecho. Pero pregúntenle su calendario de vacunación. Para mí ya ha sido una tarde productiva, aunque sea lo único que se puede. En pacientes mayores o iguales de 4 meses, ante la sospecha clínica, hay que iniciar tratamiento. O sea, no vas a esperar confirmarlo con cultivo, PCR, no, nada. La confirmación laboratorial no debe retrasar el inicio del tratamiento, nunca, ninguno prevenible. Criterios según la CDC y la OMS, enfermedades de tos aguda de más de 2 semanas, más uno de los siguientes síntomas asociados. Paroxismo de tos, que es como la tos que hemos escuchado, un grito inspiratorio, vómitos, post acceso de tos, apnea, cianosis, o algunas veces no es cianosis, sino que el paciente se pone rubicundo, ¿no? Por el esfuerzo que hace el toser. Tos aguda de cualquier duración, con al menos uno de los siguientes síntomas asociados a tosferina, ya mencionados, y contacto con un caso confirmado de laboratorio, es un fuerte vínculo epidemiológico. O sea, si hay esta tos aguda de más o menos 2 semanas y uno de esos criterios y le agregas una confirmación laboratorial, es de algún contacto de algún, digamos, familiar, adolescente o adulto mayor, es un vínculo epidemiológico fuerte, como para decir es clínica y epidemiológicamente es una pertusis, doy el tratamiento y haces todo el plan de trabajo que se debe hacer, ¿no? La confirmación laboratorial no necesaria para un diagnóstico, no debe retrasar el tratamiento, es lo importante. Confirmación en pacientes de cualquier edad, enfermedad de tos aguda de cualquier duración, más el aislamiento de la Bordetella pertussis, de muestra clínica por PCR positivo para esta bacteria. ¿Okay? También los anticuerpos IgG elevados contra la Bordetella pertussis en personas mayores de 11 años, siempre que haya pasado más de un año desde la última dosis de la vacuna que contenga tosferina, porque ustedes saben que la vacuna de tosferina pues no viene sola, ¿no? Viene acompañada. Comparación, esto es simplemente para ver los métodos de laboratorio que podemos utilizar para confirmar nuestra impresión clínica, ¿no? El cultivo de las secreciones nasofaringias, el PCR de las secreciones y la serología, ¿no? De todos ellos, obviamente, el cultivo es el que tiene mejor especificidad y una buena sensibilidad. El PCR, una aceptable sensibilidad y una aceptable también especificidad, ¿no? Entonces, cultivo de secreciones y el PCR
son los exámenes auxiliares que debemos solicitar. Diagnóstico diferencial, otras enfermedades por otros tipos de bordetela, ¿no? Por ejemplo la parapertusis, Mycoplasma pneumoniae. Hay muchas infecciones en pacientes escolares que son por Mycoplasma pneumoniae y nos hace pensar en virus o en otro tipo de bacterias, ¿no? Pero sobre todo en edad escolar recuerden mucho el Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Porque es causante de muchas infecciones en ese grupo etario. Otras afecciones, aspiraciones de cuerpo extraño, enfermedades reactivas de la vía respiratoria, sinusitis, reflujo graso esofágico, neumonías por respiración. Y el tratamiento, los antibióticos, dentro de los cuales, dentro de las primeras 3 semanas, pero posterior al inicio de la tos, para todos los pacientes con diagnóstico clínico o laboratorial. Después de la 3ª semana de aparición de la tos, no se recomienda ya un tratamiento antibiótico de rutina, ¿no? Excepto en embarazadas cerca del término de la gestación o en pacientes con comorbilidades, asma bronquial, malformación del sistema respiratorio o cualquier tipo de comorbilidad. La elección del antibiótico, los antibióticos de primera elección pues son los macrólidos, la citromicina, la clindamicina, la eritromicina. Tiempo de iniciar lo más precozmente posible. Diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, lo más rápido que podamos. Duración depende del antibiótico que tú elijas, ¿no? El antitusígeno, cuando es una tos muy exigente como la que hemos mencionado, puedes dar antitusígeno, como la que hemos escuchado al inicio, puedes dar antitusígenos como el dextrometorfano o en algunos casos hemos utilizado codeína. La prevención, otra vez, la vacunación. ¿Ok? Estos son los antibióticos que damos, ¿no? Lo que ya les he mencionado, macrólidos, acitromicina, eritromicina, la eritromicina. La diferencia y la que hace que sea más, la que hace que los papitos sean, porque hablemos de los papitos, porque el niño toma el medicamento cuando los papás se lo dan, que los papitos sean más adherentes al tratamiento es la acitromicina, porque se da una vez al día. Dosis 10 miligramos por kilogramo por día, ¿ok? 5 días. Sacamos la información y eso es todo.